ICANN, que es la organización que supervisa a nivel global el tema del DNS, del sistema de nombres de dominio, ha tenido recurrentemente periodos donde acepta nuevas terminaciones en Internet, nuevos dominios. Y en esta ocasión, para el 2012, atravesó por un proceso de discusión muy amplio donde buscaban establecer las políticas para ver qué dominios nuevos se podían crear. Entonces definieron unas políticas bastante complejas, entre las cuales se establecía la posibilidad de crear precisamente a los que te refieres, esos dominios que aparentemente no tienen extensión y que en la extensión propiamente está el nombre, digamos, del registrante, ¿no? Un .google, un .apple, un .ibm, lo que sea, ¿no? .canon, .deloitte, en fin. Entonces, estas organizaciones pueden solicitar su dominio. Hay toda una serie de requisitos muy complejos, tanto financiera, jurídica, técnicamente, para evitar pues, que entre cualquiera. ¿Cuándo se espera que esto entre en funcionamiento? Yo creo que para finales del año que entra, a partir del verano del año que entra se pueden estar creando ya algunas de estas extensiones. Apenas que fue 13 de junio o el 9 de junio, no recuerdo, en el mes pasado, se publicó la lista de propuestas que recibió ICANN para nuevos dominios y hubo cerca de 1.409 etiquetas nuevas solicitadas, ¿no? Hoy conocemos cerca de 300. Bueno, en ese proceso de nuevas propuestas hay 1.400 nuevas, es decir, muy probablemente va a haber muchas más de las que hasta hoy había habido en Internet en los últimos 25, 30 años, 25, 27 años. Sí va a poder hacer eso. .google, por ejemplo, si Google decidiera crear el dominio .google, puede registrar dominios debajo o a la izquierda, más precisos, de .google. O .apple o cualquiera de estos que se solicitaron. Ahora, que los venda al público es un poco menos probable, porque una de las características de estos dominios, de estos nuevos dominios, es que son dominios corporativos, ¿sí? Entonces entran bajo un esquema diferente de los dominios tradicionales, un .com, .net, .org, .biz. Todos estos tienen ciertas características y en general son abiertos. Y mucho de lo que se busca con los dominios corporativos es que sean cerrados y para fines muy específicos. Pero bueno, cabe la posibilidad que también lo haga y los ofrezca al público. Pero efectivamente deben estar regulados bajo ciertas políticas definidas por ICANN, ¿sí? Okay. Es ahí donde yo veo poco probable que un .apple se someta a las reglas de registro que le establece una organización como ICANN cuando no tiene necesidad. Entonces muy probablemente lo que va a hacer es asignarlo a sus productos, a sus empleados, a sus servicios, a la nube, a todos estos, a todo lo que realmente es Apple, y en todo caso escoger un nombre cool pues para sus aplicaciones y clientes, ¿no? Mail.apple, por ejemplo, para cuando quieras asignar una cuenta a alguien como nosotros, ¿no? Sí, mira, cuando se empezó a discutir este proceso de nuevos dominios fue por ahí del 2006, 2007. Aún no se había finalizado el proceso previo de nuevos dominios, en el que se crearon, no sé, entre 7 y 10 nuevos dominios. ICANN discutía las restricciones o los filtros que debería establecer para evitar que esto fuera una situación donde todo el mundo quisiera su dominio y después, no sé, 10.000 dominios y después de un tiempo quebraran el 80%. ¿Sí? Entonces, ¿qué requisitos tenía que establecer a priori para asegurarse que la mayoría de esos tuvieran éxito? Entonces, identificaron diversos elementos, entre ellos la parte financiera. ¿Sí? Era un filtro pues, bastante complejo de pasar el poder cubrir una cuota de $185.000 solamente para la aplicación, sin derecho pues, a nada, ¿no? Después, los requerimientos técnicos.
hubo una serie de requisitos muy complejos que establecían respecto al DNS, respecto a la base de datos, la interfase, la protección de datos, la base de datos JUIS, etcétera, una serie de requisitos, la infraestructura con planes de contingencia que hacían ver al tema de los $185,000 como intrascendentes al lado del tema técnico, ¿no? Después, además de eso, estaba la parte estratégica, un plan de negocio, unas políticas propuestas para ese dominio, a quién se le iban a asignar esos dominios, si esto iba a ser abierto, si esto iba a ser restrictivo, qué tipo de políticas se iban a tener para ese dominio, cuántos dominios se esperaba tener el primer año, el segundo año, el tercer año, cuál es el financiamiento que se va a tener de las diversas fuentes que están patrocinando ese proyecto. Entonces era un documento, el solo documento del Request for Proposals, el RFP, era un documento de casi 400 páginas, ¿no? Alrededor de 400 páginas. Entonces, realmente ahí era donde estaba lo que tú mencionas, lo restrictivo, y mucho era para evitar precisamente lo que te decía, que hubiera solicitudes que no tuvieran un sustento técnico, financiero, y que a la larga acabarían quebradas, ¿no? Y el problema es que una vez que quiebra un dominio, ¿qué haces con los dominios que están colgados ahí? ¿No? Tienes que asegurarles continuidad, porque pues, a lo mejor hay un negocio que está funcionando perfectamente y que pues, no tienen por qué pagar el que el registro haya funcionado mal, ¿no? Es que a final de cuentas para la mayoría de las empresas pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas, va a significar nuevas posibilidades. Hoy una pequeña empresa tiene que limitarse a unas cuantas opciones que tiene bajo el .com, bajo el MX, bajo el COMMX, y ya. Esas son sus posibilidades. Pero a partir del año que entra va a tener fácil 1000 nuevas opciones más, ¿sí? 1000 nuevas opciones en las que pues, básicamente van a cubrir todas sus áreas de interés, que si quiere enfocarse en un mercado de bares y restaurantes, pues muy probablemente va a tener el punto bar, que si se va a enfocar a dar servicios para cafés o relacionados con el tema de cafeterías y demás, tener su punto café, hoteles, ciudades. Si va a estar viviendo en Río de Janeiro, punto Río. Si va a estar en Roma, pues punto Roma. En fin, va a ser una oferta tan rica que a fin de cuentas quien gana es el usuario final. No solamente por el tema de precio, sino por la posibilidad de servicios diferenciados que se puedan ofrecer. Es ahí donde todas estas restricciones pagan al tener pues, esa oferta tan rica para el usuario final, para a final de cuentas las empresas, los profesionistas, que lo que buscan son opciones para crear y para hacer nuevos negocios. Porque el tema no es los $185,000, era lo que te decía, o sea, esa era una cosa insignificante al lado de la parte de la infraestructura, al lado del business plan, al lado de la parte estratégica, de la parte de marketing. Y es ahí donde, pues sí, me descuentas de los $185,000, me descuentas, ¿qué te gusta? El 60%, pero en lo demás, ¿cómo me ayudas, no? Lo demás, que es digamos, el gasto recurrente, mensual, el mantenimiento, es donde está lo pesado. El setup fee, no es el problema, el problema es lo demás, ¿no? ¿Cuánto costaría el mantenimiento anual? Pues depende del tamaño, o sea, el asunto más que cuánto cuesta es, tienes que tener una propuesta rentable, sostenible. Si vas a tener 1000 dominios, ¿cómo le haces para sostener toda la infraestructura que te piden, que es muy compleja, para mantener 1000 dominios? Si vas a tener 1.000.000 de dominios, pues es muy fácil. Pero cuando te piden todos estos requisitos, esos requisitos están pensados para dominios masivos, dominios copia del .com. Pero cuando tú tienes una idea innovadora que lo que busca no es un mercado masivo, sino más de nicho, pues empieza a cascabelear la máquina, ¿no? Porque mi plan de negocio es, ¿sabes qué? Yo estoy seguro que cuántos clientes van a pagar un plus por ser un servicio premium, pero no me van a pagar 20 veces, 50 veces el servicio. A lo mejor me pagan 10 veces en el mejor de los casos, pero aún así implica tener un modelo de negocio rentable. Entonces no es tanto cuánto cuesta, sino
asegurarse que sea un modelo de negocio rentable. Y es ahí donde pues sí se requiere mucha capacidad, no solamente experiencia en el tema de dominios, sino acceso a infraestructura, acceso a infraestructura barata en el estado estable, en el tema recurrente, y no solamente en cuanto a la cuota de acceso. Entonces ahí es donde bueno, sí, efectivamente ese era un tema. Había medidas para mitigarlo, pero aún así ahí no está tanto el problema. El problema es, como regiones en desarrollo, nos falta tener ese acceso a la otra parte que no es el dinero, sino que es la infraestructura tecnológica, el conocimiento. Por ahí de mediados de los 90 se empezó a trabajar en un nuevo protocolo con la intención de evitar el problema de que IPv4 se iba a terminar. Sí, por alguna razón IPv4 solamente había 4.000 millones de direcciones, poco más, poco menos, y no alcanzaba para todas las personas del mundo, para empezar. Entonces, cuando hablamos además de ciertas ineficiencias en la adjudicación por cuestiones tecnológicas, se pierden algunas direcciones y demás, no alcanzaba para más de 2.500 millones de usuarios, en pocas palabras, ¿no? Entonces, viene la necesidad de crear este nuevo protocolo. Se crea ese nuevo protocolo, pero se crea con un pequeño problema. No pueden platicar entre ambos protocolos. IPv4 no platica IPv6. Son idiomas diferentes y no se entienden entre sí. Pueden convivir, pero no platican entre sí. Entonces, no se evitó el problema que se quería evitar en un principio, que es IPv4 se está acabando. Y además se agregó un nuevo problema. Ahora, ¿cómo haces para adoptar IPv6 cuando IPv6 no te resuelve el problema de fondo? Bueno, sí, perdón, sí te lo resuelve, pero no lo puedes hacer. No puede haber un apagón IPv4 en el futuro próximo, cercano, porque hay muy poca penetración de IPv6. Entonces, todo eso te genera un problema. Ya en el mes de junio, la Internet Society, con mucho bombo y platillo, anunció el día de lanzamiento de IPv6. Eso no quiere decir que no se hubiera hecho nada los años anteriores o que a partir de ahí se empieza a hacer todo, ¿no? Realmente se ha trabajado mucho en los últimos años, 6, 7 años, con los operadores de Internet, que son los primeros que tienen que modificar esa infraestructura. Gran parte de lo que se tiene que hacer está ya en camino por los operadores. Algunas cosas que tiene que hacer el usuario final ya son transparentes. Hoy de repente tú te puedes conectar en tu dispositivo móvil y puedes estar navegando a lo mejor en IPv6 sin saberlo, ¿sí? Depende si obviamente hay una red en IPv6. Pero a final de cuentas hay muchos esfuerzos que se tienen que dar de manera coordinada, paulatina, para que puedan funcionar. Y los más grandes, los más relevantes, los que requieren de una inversión mucho mayor, ya se han dado, sobre todo en los grandes operadores. O sea, tendríamos que entrar como que de golpe todos, ¿sería lo recomendable? Sí, pero no se va a dar, y realmente sería imposible que se diera un ingreso de golpe al tema de IPv6. Lo que se espera es que convivan ambos protocolos durante muchos años. Entonces, lo que le llaman la doble pila, ¿no? O double stack. Y los operadores te van a ofrecer un enlace donde convivan ambos protocolos, IPv4 y IPv6, y donde tú tengas en tus servidores la doble pila, IPv4 y IPv6, donde tu dispositivo a final de cuentas pueda navegar en IPv4 o en IPv6. Si cae el IPv6, te vas en IPv4, ¿sí? Sería una especie de redundancia. Y en el momento en que IPv4 empiece a bajar el nivel de tráfico que genera en la red, pues algunos van a decidir apagar. Ya no va a ser necesario, pero para ello va a llevarse un rato. No es como el tema de las televisiones analógicas, por ejemplo. Aquí va a haber mucha infraestructura que se va a tener que renovar. El tema, por ejemplo, de los modems de acceso a banda ancha, telefónicos o de cable. La mayoría de los equipos que hay hoy en el mercado, en las casas, no soportan IPv6. Entonces, de repente alguien dice, oye, pero es que cambiar 10 millones de cable modems o 10 millones de modems de banda ancha
es una inversión, una mega inversión, es imposible, nunca se va a dar, correcto, nunca se va a dar, pues no lo tienes que hacer, porque en algún momento esos equipos tienes que renovarlos, claro. Como lo has hecho hasta hoy, y es ahí cuando a eso les pones IPv6, y no te toca hacerlos todos en un día, tienes un 365avo cada día a quien le tienes que renovar sus equipos, ¿no? Si es que lo haces cada año, si lo haces cada 3 años, cada 5 años, pues bueno, es todavía menor. Y es ahí donde se aprovechan esos momentos de renovación tecnológica para cambiar el equipo del usuario o para cambiar el servidor de la red principal, de la red dorsal del operador, del proveedor, y hay cosas que ya se han hecho. Entonces estamos hablando de menos un par de años para estar ya por allá. Es que depende en qué niveles querramos estar en esos 2 años, pero yo te diría que hoy hay cerca del, no sé, 3% de tráfico en IPv6. Igual te 6%. paso el 3%. 3%. Igual te paso el dato correcto, ¿no? Porque eso es variable. Pero si tú me dices, ¿es mucho o es poco? Yo te diría, sí, es muy poco. Pero el tema no es dónde estamos, sino que lo miramos en un año y veamos cuál es la tendencia y veamos si eso nos va a alcanzar para cuando se proyecta el fin del espacio IPv4. ¿Sí? Si el año que entra estamos en 3.2%, estamos en serios problemas, estamos en el hoyo. Pero te puedo apostar que no va a estar en 3 ni en 4, sino en 5 o 6. Entonces eso va generando una buena inercia, que se van duplicando la capacidad instalada de años previos, es una muy buena señal, pero tenemos que hacer esa medición. Esos operadores, esos proveedores medianos o pequeños, de alguna forma tienen ya considerada su renovación tecnológica en algún momento. O sea, no creo que haya un ISP que piense que el módem que dio hace 10 años deba seguir funcionando. A lo mejor hay modems que siguen funcionando, pues, pero ese modem funcionaba de 19200. De nada le sirve al usuario, ¿no? Entonces, ya hay una renovación tecnológica planeada independientemente de IPv6. Se aprovecha que en esa renovación se introduzcan capacidades de compatibilidad con IPv6, pero no es el IPv6 el que detona esta renovación tecnológica. O sea, de entrada, la parte tecnológica piensa en renovación una vez que se hace un pronóstico de inversión. O sea, lo hace a 3 años, digamos, en el mejor de los casos, o a 5 años cuando aceptas garantías, o a 6, 7 años cuando estás dispuesto a asumir ciertos riesgos que, pues, por cuestiones de economía los puedes asumir, ¿no? O los debes asumir. Pero a fin de cuentas piensas en una renovación tecnológica. Y en esos plazos, en esos escalones, dices, ahora sí que debo pedir mayores velocidades, mayores capacidades de seguridad, de filtro, de control, de anti-spam, no sé, cosas por el estilo, e IPv6. Pero más como un feature adicional a toda la mezcla de nuevos features que tienes en el mercado, más que un trigger, es un feature más de los N que vas a estar buscando en tu tecnología. Okay. ¿Sí? Donde sí es un reto, por ejemplo, es en todas esas empresas que no son empresas tecnológicas y que son empresas que tienen sistemas. Y así como en el año 2000 hubo empresas que tuvieron que pagar una consultoría para asegurar que fueran compatibles con el año 2000, hoy van a tener que hacer lo mismo. Los sistemas a veces tienen, como le llaman los ingenieros, hardcodeadas las IPs, ¿sí? Cosa que no debería ser, para eso están los dominios. Pero pues de repente hay programadores que hardcodean las IPs y ponen IP fulano de tal, y además los programas de validación están pensados para IPv4. Entonces todo ese software se va a tener que revisar para asegurar que sea compatible con IPv6, de lo contrario no va a funcionar o se van a encontrar con esos obstáculos en el camino. La ventaja, a diferencia del año 2000, es que no hay un día D para el tema de IPv4, para el tema de IPv6, IPv4, sino que esto se puede ir dando de manera paulatina. Pero también esa es la desventaja, porque no hay un pánico generalizado, no hay manos a la obra porque el fin está cerca, ¿no? Exacto. Entonces se lo toman más con calma, vamos llevándolo campechana y no hay mucho movimiento, ¿no?
Bueno, hay quien está trabajando ya en traductores. Nosotros como NIC México tenemos un área de investigación y de desarrollo con el TEC de Monterrey y estamos trabajando en un protocolo que se llama NAT64, que básicamente lo que hace es eso, platicar entre la versión 6 y la versión 4. Pero bueno, realmente no es simple. Esto tiene algunos años desarrollándose y lo están haciendo en otros países, en Lituania, República Checa lo han intentado también, y lleva varios años, porque son protocolos muy complejos que se requieren revisar, probar, sacar al público y que se prueben, ¿no? Ahora, ¿por qué no hubo un IPv5? Bueno, realmente sí hubo un IPv5. Lo que pasa es que todo esto se desarrolla en un foro conocido como la IETF, la Internet Engineering Task Force. Y este grupo lo que hace es un llamado a propuestas. Entonces, en algún momento se recibieron propuestas que era el IPv4, el IPv5, IPv6, no sé si en algún momento recibieron IPv7 o IPv8, y empezaron a trabajar en algunas de ellas, y llegó un momento que descartaron la IPv5 como la propuesta de IPv5 como una opción válida, por lo tanto se quedaron con IPv6.